Primera de Timoteo 4, versículos 1 al 16. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Señor Dios Todopoderoso, una vez más, muchas gracias, Padre, por que nos permites estar aquí. Permite, Señor, que esta palabra que hoy vamos a disfrutar de ella, a entender, a comprenderla, Señor, llegue hasta lo más profundo de nuestro ser y que la podamos poner en práctica a lo largo de nuestra vida y que sirva para muchos también, porque tenemos la obligación de compartirla para que tú añadas, Señor, a tu reino los que han de ser salvos, Padre. Bendice grandemente la congregación, Señor, y sobre todo que no sea yo el que hable, sino que seas tú. Te damos muchas gracias y te ponemos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que pronto viene. Amén. La apostasía, cuando uno habla de defensa de nuestra fe, y uno dice, ¿de quién vamos a defender nuestra fe? Pues dentro de tantos es de los apóstatas, que hoy por hoy en todas las iglesias a lo largo y ancho del mundo andan acampando a sus anchas. Y no es una cosa que aparezca hoy, es una cosa que viene desde mucho antes. Y yo empiezo diciendo que es increíble pensar lo que se le pueda pasar por la cabeza a alguien que estaba perdido, fracasado, desechado y merecedor incluso de la muerte, porque dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Alguien que esté pasando por toda esa situación, sumidos en delitos y pecados, si hay alguna coincidencia con nuestra vida pasada, es eso, es pura coincidencia. Y entonces alguien que pase por todo eso, de pronto llega el Señor, nuestro Salvador, Jesucristo, lleno de misericordia, y nos rescata por puro amor y abundante gracia. Pero no contentos con ese sacrificio que hace el Señor, los seres humanos, como somos tan especiales, ese sacrificio debería ser suficiente para que nosotros dedicáramos toda nuestra vida al Señor. Pero aún somos incluso, como dice el Proverbios 26:11, dice que a veces somos como el perro que vuelve al vómito. O sea, el Señor llega,
Tenemos una vida maltrecha, merecedores de la muerte, y el Señor llega con su sacrificio, con su amor, con su gracia, nos arropa, pero aún así somos tan osados de querer siempre hacer lo que nos da la gana. Así de sencillo, sin importar lo que Dios ha hecho con nosotros. Y eso es volvernos como el perro que vuelve al vómito, como lo dice en Proverbios 26:11. Entonces, hay gente que aún así, de manera osada, apostatan de la fe, de la doctrina conocida y regalada por gracia. Esto es lo que ha venido ocurriendo. Y si echamos un vistazo a la enseñanza de esta mañana, eso era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel que el Señor lo sacó de Egipto, de casa de servidumbre, que le dio todo cuanto necesitaba. Pero aún así se portaron como se portaron. Y algunos de nosotros éramos así en otro tiempo. Pero entonces quiero que nos centremos en ese tema que les ponía, que es la apostasía. De eso tenemos que defender nuestra fe. ¿Y qué dice, según alguna definición? La apostasía viene del griego apo, que significa fuera de, y éstasis, que significa colocarse. Y aquí no estamos hablando de alguien que no está aquí, de alguien que no ha pertenecido, ni es parte, ni hace parte del pueblo de Dios. Estamos hablando de alguien que puede estar aquí dentro o que podría llegar aquí, a la congregación, y que se dice ser parte del pueblo de Dios. Ese es un apóstata, alguien que ha estado dentro y estando dentro ha conocido la verdad y luego ha dado la espalda. Es decir, conoce las mieles de la palabra del Señor y luego, por su propia voluntad, da la espalda, se coloca fuera. Y darle la espalda al Señor es horrenda cosa. Entonces, desde esa óptica, esta palabra es para nosotros, los de aquí, los que estamos aquí dentro, es esta palabra. ¿Por qué? Porque nosotros, siendo verdaderos cristianos, porque aquí hay que separar una cosa de otra, si bien estamos aquí y hacemos parte de la congregación, por muchísimos años hemos dicho y decimos que somos cristianos, pero ahí nos tenemos que evaluar qué clase de cristiano soy. Si soy verdaderamente un cristiano o simplemente vengo aquí a pasar el tiempo. Y qué triste sería que nuestra vida, por ejemplo, yo que tengo más de 40 años de conocer al Señor, en esa época que el Señor me rescató, y tengo 40 años, y es triste que dijera al cabo del tiempo, 40 años perdidos de mi vida, porque he asistido regularmente a una iglesia, he leído la Biblia, pero de cristiano verdadero no tengo nada. Eso sería triste, que alguien hiciera un balance de eso a lo largo de su vida. Entonces ahí nos tenemos que examinar. ¿Vale? Entonces, es importante que nosotros aprendamos a conocer y aprendamos a conocernos, y eso lo hace la palabra del Señor. Cuando uno más conoce al Señor, más se conoce a sí mismo. Entonces, es importante que nosotros no seamos de este tipo de personas. No seamos negacionistas, no seamos desertores de la fe. ¿Vale? Por lo tanto, nosotros tenemos que afianzarnos en la palabra del Señor.
Y les decía que en los tiempos de la antigüedad también se presentaba este tipo de situaciones. Y les decía lo del pueblo de Israel, por ejemplo, en el Antiguo Testamento podemos ver en Éxodo 32, del 1 al 15, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, y hay un momento que el pueblo de Israel le pide a Aarón que construya un becerro de oro para adorarle. Eso es un pecado flagrante de apostasía. Después de conocer al Señor, de lo que el Señor ha hecho, y luego ponerse en la otra orilla, ponerse al otro lado, ponerse enfrente. Hay que tenerlas para uno ponerse al frente y no ponerse del mismo lado del Señor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y por eso Israel pagó las consecuencias. Porque el Señor también es claro con eso. El que se aparta tiene unas consecuencias. Israel lo vivió. Pero no contentos con eso, también podemos hablar de Primera de Reyes, que era lo que hablaba esta mañana algo Víctor. La esposa de Acab, en esa época de Elías, era bastante idólatra. Vamos. Eso en palabras bíblicas, los idólatras también se les llama ramera, porque es básicamente navegarse que de un lado a otro, es creer en Dios y luego pasarse a adorar a otros dioses. Y Elías se plantó. Saben que Acab quería matar a Elías. Y Elías se plantó. Y en un momento dado se entrevistó con Acab. Pero saben que cuando uno defiende la doctrina en la que ha creído, por ejemplo, en el caso de Elías, ¿sabes qué pasó a ser Elías? Le decía que era el perturbador. Así le decía. Y entonces salta una pregunta y es, ¿qué tan dispuestos estamos a que nos llamen perturbadores? Porque a veces hoy en día es el que dirán, no, yo no voy a salir en defensa de mi fe, no voy a defender mi doctrina, mis enseñanzas bíblicas, porque me ponen en el paredón. Y entonces, si tengo redes sociales, me bloquean, y si ando con los amiguetes, me hacen el vacío. Y entonces yo no quiero eso, yo no quiero que me digan. Entonces es importante que nosotros nos enfrentemos por la defensa de nuestra fe y nuestra doctrina a lo que sea. No es comparable con lo que hizo el Señor, pero Él hizo más por nosotros. ¿Por qué nosotros no podemos defender nuestras creencias bíblicas? Pero bueno, que en el Antiguo Testamento vemos muchos ejemplos, igual Ezequiel 16, Jeremías 2:13, para que vean que estas son herramientas para que nosotros podamos defender nuestra fe. Y están ahí en la Biblia. El Señor ya venía hablando de esto. Y sigue hablando, porque esta es una situación de la que vamos a enfrentarnos a lo largo de nuestra vida. Y tenemos que tener claro cómo defenderla. Y si pasamos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, también nos sigue hablando el Señor de la apostasía. Por ejemplo, en Mateo 24, del 4 al 5, también nos habla el Señor. El Señor Jesús mismo le decía a sus discípulos, mirad que nadie os engañe. Y allí estaba hablando de la doctrina, de la enseñanza que Él les había dado. Y había que estar, y hay que estar, y debemos estar vigilantes para que nadie nos engañe. Más adelante vamos a ver cómo lo hacemos.
En Romanos 16, 17 también, Pablo escribe y dice, fijaos en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que habéis aprendido. Otra vez. En 2 de Tesalonicenses, ahí es más tajante. 2 de Tesalonicenses 3:6. Y ahí Pablo dice, ordenamos que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza. Es claro. Entonces, esa tiene que ser nuestra postura, no andar con medias tintas. Cuando alguien toque nuestra enseñanza bíblica, cristiana, no andar con medias tintas, porque también si no lo hacemos, daremos cuenta al Señor por eso. Entonces ahí tenemos que ser claros. Timoteo, como ya lo hemos visto, y Judas, capítulo 1, que es el único que tiene, pero como podemos corroborar, el Señor siempre ha hablado a su pueblo acerca de este pecado, presente en medio de nosotros. Siempre nos ha hablado. Porque siempre nos quiere advertir, siempre nos ha dicho que tengamos cuidado. A ver qué padre ve a su hijo que anda en malas compañías y no le va a advertir. Incluso, yo veo mucho, en mi tierra veía mucho que decían, incluso cuando nos veían andando con ciertas personas o en ciertos sitios, nos decían, no te quiero ver junto con fulano. Así. Y le ponían nombre, ¿eh? A ese fulano le ponían nombre. No te quiero ver. Apártate. No quiero que andes por ese camino. ¿Cuánto más no lo hace el Señor? Que nos ha comprado con sangre. Pues Él lo que quiere es que nosotros estemos preparados para cuando estas cosas, cuando estas situaciones aparezcan, y podamos nosotros, con su ayuda, enfrentar esta situación. Entonces ya hemos leído Timoteo, que nos habla de la parte general, pero quiero que vayamos al libro de Judas y desarrollemos todo esto. Si analizamos bien toda esta enseñanza, nos podemos preguntar qué nos quiere decir el Señor esta noche. Pues vamos a resolverlo. Y podemos empezar haciéndonos varias preguntas. Una de ellas es, ¿desde cuándo empezamos a conocer este tema? ¿Desde cuándo empezamos a conocer del tema de la apostasía en la Biblia? Porque la Biblia, a lo largo de todos sus libros que la componen, nos viene hablando de este tema. Entonces, la Biblia nos relata prácticamente que desde la creación, casi desde la creación, el diablo en forma de serpiente, ¿qué es lo que hace el diablo? Tergiversa la verdad para poner a Adán y a Eva al otro lado, es decir, enfrente. No, le dice, no, el Señor lo que dice es esto, pero era una cosa totalmente diferente a la que el Señor ya le había dicho a Adán y Eva. Entonces, desde ahí empezamos a ver esa situación. Y la encontramos en Génesis 3 del 1 al 7, por ejemplo. Lo vemos, como ya hemos visto,
en Éxodo, Jeremías, Reyes. Hay muchos capítulos y versículos de lo que podamos conocer desde cuando el Señor empieza a advertirnos, desde que su iglesia es iglesia, desde que Él adoptó, pagó el precio por el pueblo de Israel, porque Él incluso al pueblo de Israel le recuerda desde dónde lo ha sacado, cómo el pueblo de Israel era antes, cómo el pueblo de Israel pasó a ser cuando el Señor los asumió como su pueblo y en qué se convirtieron luego. O sea, el Señor le hace ese recordatorio al pueblo de Israel y hoy nos lo hace a nosotros. Es importante que esta enseñanza nos sirva para que nosotros recordemos de dónde hemos venido. Porque nos hemos puesto a pensar qué sería de nosotros si el Señor nos hubiera alcanzado, no nos hubiera alcanzado. ¿Qué sería de nosotros? ¿Dónde estaríamos? Tremendo, porque tenemos que echar la vista atrás. Pero el Señor nos rescata, nos pone en un lugar preferido, pero no para que hagamos como el pueblo de Israel. Nos divorciemos del Señor y hagamos otros dioses y adoremos a otros dioses. Es para que le entreguemos nuestra vida a Él. Pero luego Judas también, en el libro de Judas 1, en el verso 4, nos dice claramente dónde están los apóstatas. Y dice que están entre nosotros. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente aquí, a la iglesia del Señor. Se disfrazan, han entrado de manera encubierta y se hacen al lado nuestro. Y nosotros estamos convencidos de que estamos con un hermano cristiano de verdad que defiende nuestra doctrina. Y resulta que no. Entonces tenemos que aprender a identificarlo. Porque repito, no están afuera. Un apóstata no es alguien que no conoce del Señor. Por lo tanto, un apóstata pues es como el símil de alguien que no está casado. Alguien que no está casado no se puede divorciar. Pues un apóstata no es alguien que no está dentro de la iglesia, es alguien que está aquí, que conoce la Escritura, que se supone que comparte con nosotros la fe cristiana, la doctrina cristiana, y luego se pone enfrente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y la Biblia nos da, el Señor nos da la herramienta para nosotros poder identificarlos de manera clara y precisa. Entonces ya sabemos dónde están. Incluso en algunos aspectos, en 1 de Juan 2:19, dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y ahí también hace referencia o está haciendo referencia a alguien que se pone al otro lado de una creencia, en especial la nuestra doctrina, nuestra fe cristiana. Pero ¿qué característica presenta este tipo de personas? El verso 4 de Judas también nos dice que son hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Dice que son fornicarios, rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores, son murmuradores, quejumbrosos. Yo he estado mucho tiempo en algunas iglesias y de verdad que he conocido gente que de todo se queja en la iglesia, de todo se queja. Está hablando el pastor y no me cae bien,
O salen y empiezan a hablar del hermanito. Este hermanito no me cae bien. Míralo, cómo está, o tal. Eso no es de ser cristianos verdaderos. Y ahí la doctrina se va como tergiversando, se va cambiando. Entonces nosotros tenemos que ser claros. Y este tipo de características nos van diciendo qué clase de hermano, qué clase de persona es el que tengo al lado. Dice que andan según sus propios deseos, hablan con arrogancia. Eso es típico de hoy. Uno ve a algunos predicadores y algunos que se hacen llamar cristianos con una arrogancia como si no quisieran pisar la tierra. Pues nosotros tenemos que saber que éramos lo más vil, por eso el Señor nos rescató. Es que para el Señor no éramos gran cosa, es que no éramos prácticamente nada y el Señor nos ha rescatado. Lo que somos es gracias a lo que el Señor ha hecho con nosotros. Dice que son aduladores y causan divisiones. Son expertos causando divisiones. Así empiezan a meterse en las iglesias. Y hermano, si usted conoce a alguien que presenta este tipo de característica, está en serios problemas. Y debe buscar ayuda urgente. Y debe buscar ayuda en los pies de nuestro Señor Jesucristo para que vuelva a la verdad. Porque si sigue por ese camino no hay salida. ¿A quiénes engañan este tipo de personas? Ya vimos características, vamos a ver a quiénes engañan. Pues Romanos 16, 18 también nos da una pista de a quién engañan. Engañarán a los creyentes, pero a algunos en especial. Dice que a los ingenuos, dice la Biblia. Entonces, ¿dónde nos ubicamos nosotros? Porque un apóstata al verdadero creyente no lo engaña. Porque el verdadero creyente huele a los apóstatas. Vamos que los detecta de lejos el verdadero creyente. El que ha sido cimentado con la doctrina cristiana, el que ha creído en el Señor Jesucristo de verdad, el que cree que el Señor pagó su precio por él, el que conoce la verdad escrita en la palabra del Señor, es muy difícil que un apóstata lo engañe. Antes, por el contrario, lo detecta de lejos. Entonces, así debemos ser nosotros. Y estas son herramientas para detectarlos de lejos. Satanás conoce nuestra debilidad, es astuto y por eso sabe cuál es la presa más fácil en la iglesia. Me estaba acordando de un anuncio en donde hay un oso que quiere absorber unas hormigas y ellas se forman todas al ver el peligro y se forman una bola y terminan resistiéndole al oso. Pues bueno, nosotros no somos hormigas y tenemos al poderoso gigante con nosotros, que es nuestro Dios y Salvador, pero nosotros también, más adelante lo veremos, que debemos ayudarnos los unos a los otros para hacerle frente a este tipo de situaciones.
y a este tipo de personas. ¿Qué debemos hacer entonces? Judas, el verso 17, nos da una de las claves. El verso 17 del libro de Judas nos dice que debemos tener memoria. El pueblo de Israel, en muchas ocasiones nos muestra la Biblia que no tenía memoria. Por eso se entregaba a otros dioses. Y el Señor una y otra vez le recordaba de dónde los había sacado. ¿Quiénes eran? Y nosotros debemos, el verdadero cristiano debe tener memoria de a quién pertenece, de quién es su Dios y cuál es su doctrina, cuál es su fe, cuál es su enseñanza. Entonces, el verso 20 de Judas nos dice, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Dice el 22 también que debemos convencer a los que dudan. Nosotros debemos identificar los hermanos más débiles y, como decimos en el argot popular, echarnos una mano. Tenemos que los unos estar con los otros, acompañándonos. Dice, teniendo misericordia, con temor. Y hay muchos otros elementos que nos da. Pero sobre todo, lo que le decía Pablo a Timoteo, que es una cosa bien importante. Hasta aquí son como cosas de afuera, pero Pablo le dice algo muy importante a Timoteo. Le dice, ten cuidado de ti mismo. Y de la doctrina, persiste en ello. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si nosotros persistimos en nuestra doctrina, en nuestra fe cristiana, en todo ese compendio de normas que nos ha dado el Señor, que podemos conocer a través de su Santa Escritura, le podemos ser muy útil a otra gente. Y esa es nuestra gran responsabilidad. Pero también, hermanos y personas que nos visitan hoy, tenemos que vigilar a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que hemos aprendido. Porque también dice Romanos 6:17 que nos apartemos de ellos. Y uno dice, no, pero es que es mi mejor amigo. La pregunta es, ¿cómo alguien que no defienda la doctrina en la que tú has creído, al Dios que tú has creído, es tu mejor amigo? Pues es como una contradicción. Pero aún así, el Señor dice que si identificamos a ese tipo de individuos, a ese tipo de personas, nos alejemos de ellas, nos apartemos. Y en 2 de Tesalonicenses 3:6, que es, digamos, un capítulo bastante jugoso, como todos los de la Biblia, dice Pablo que nos apartemos de los hermanos que anden desordenadamente y no según las enseñanzas que recibimos. El 14 dice que si alguno, cuando él está hablando a la iglesia, dice que si alguno, cuando le escribe la carta, si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, le dice así claro Pablo, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Eso es mostrar celo por la doctrina, por tu creencia. Eso es defender a capa y de espada en lo que has creído.
Y a eso hemos sido llamados nosotros. La Biblia es clara con los apóstatas. No podemos andar por las ramas ni con medias tintas, sino llamarlos por su nombre y tratarlos como tales. Así de claro. Entonces, no olvidemos, hermanos, que los que están apostatando de nuestra fe, los que se han puesto al otro lado de nuestra doctrina, hay que señalarlos y no nos juntemos con ellos, dice el Señor en su Escritura. Y luego podemos decir, ¿qué hace el Señor con los apóstatas? Pues el verso 7 de Judas dice que sufrirán el castigo del fuego eterno. Hermanos, no demos lugar al diablo. Oremos juntos, separados. Oremos. Leamos y estudiemos la palabra juntos, separados. Es decir, cuando tengamos la oportunidad de juntarnos, que sea para estudiar la palabra. Si estamos solos en nuestras casas, en nuestros trabajos, también. El llamado es a que estudiemos la palabra. Participemos de la obra del Señor, en las cosas del Señor en la iglesia. Compartamos con los hermanos. En definitiva, busquemos cada día más del Señor, que nos rescató, que dio su vida por nosotros, sabiendo que el verdadero creyente, el creyente bíblico, no puede perder la salvación, pues está seguro en Cristo. Entonces aquí hay un elemento que nos diferencia claramente. El apóstata nunca ha sido ni será un verdadero creyente. Y la otra cosa que tenemos que saber es que si somos verdaderos creyentes, nuestra salvación está asegurada en el Señor Jesucristo. Sabemos que por defender nuestra enseñanza bíblica estamos abocados a sufrir. Elías sufrió. Lo vimos y lo vemos a lo largo de la Biblia. El Señor Jesucristo también, que es nuestro referente. Y todos aquellos que le siguieron, los apóstoles, sufrieron. Pero es más grande nuestra esperanza en el Señor Jesucristo que el sufrimiento que nos depare en esta tierra. Es nada comparado con lo que vamos a vivir en la eternidad al lado de nuestro Señor y Salvador. Entonces, hermano, este mensaje es para nosotros, los cristianos, para que persistamos, detectemos, conozcamos a este tipo de personas que pueden estar entre nosotros. Y la Biblia nos enseña y nos da los elementos necesarios para que nosotros estemos vigilantes ante este tipo de situación. Pero también para aquellos que no conocen del Señor, están más abocados a que su vida, que es efímera, parta sin que el Señor les haya tratado. Este es el momento y a esta hora podemos decir que el Señor también quiere hablarle a aquellos que no conocen de su palabra. Porque no hay nada más gozoso para los que conocemos al Señor que militar en los caminos de Él. Y por eso hacemos la invitación a quienes todavía no tienen esa oportunidad. Así es que, hermanos, como les decía al principio,
Y termino con esta reflexión. Viendo a Sugel en uno de sus prédicas, decía que había leído esto y lo repito. Hay dos cosas muy graves en la iglesia de hoy. La primera, que un cristiano ponga en duda su salvación. Y la otra, que un incrédulo permanezca en una iglesia creyendo que es salvo. Esas dos cosas son tristes. Así es que, hermanos, nos tenemos que examinar a nosotros mismos. Si somos los que estamos desde hace mucho tiempo y venimos a la iglesia por moda, porque realmente el Señor nos ha llamado y nuestra vida la vamos a dedicar a su servicio. Y luego entonces sí podemos decir que somos verdaderos cristianos y tenemos las herramientas que el Señor nos ha dado en su palabra para defender nuestra fe y nuestra doctrina cristiana. Que el Señor permita que seamos de esos verdaderos cristianos, de los que cada día estamos más convencidos, porque el Señor así nos lo ha dicho, que algún día disfrutaremos de Él en su presencia, porque el trabajo que hemos hecho, como decía el apóstol Pablo, y podamos decir nosotros, he peleado la buena batalla. Y al final decía, solo he guardado la fe y solo espero el momento en que el Señor me lleve. Y que nosotros podamos decir eso. Que el Señor nos bendiga grandemente.